Buenos días, hermanos y amigos que nos están viendo en esta ocasión. Vamos a hacer este estudio de Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad para edificación de sus miembros y de todos aquellos amigos y hermanos que quieran vernos. Vamos a dar inicio encomendándonos a Dios en esta mañana. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos concedes. Este privilegio, Señor, de poder recibir tu palabra, aunque no la merecemos, oh Dios. Te pido, Señor, que tu palabra sea de edificación para nosotros, que nos sustente, nos guarde y nos guíe. Tu palabra, Señor, sea ese alimento que necesitan nuestras almas para poder acercarnos a ti en humildad y en adoración. Dios, que a través de ella podamos ser llenos de ti. Oh bendito Padre, te necesitamos más de ti. Ayúdanos a ver, Señor, ayúdanos a ver lo que en tu palabra tienes que decirnos. Ayúdanos, Señor, a aprender de lo que en tu palabra se nos enseña, aprender lo bueno, Señor, y aprender a no cometer los errores que cometieron los hombres que en ella tú nos muestras, para que así, oh Dios, podamos glorificarte y adorarte sinceramente. Bendito Rey del cielo y Padre eterno, a ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a este estudio del libro de Génesis. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 38, Génesis capítulo 38, el cual no habla de José como hizo el capítulo anterior, sino que se centra en otro hijo de Jacob, en Judá. Génesis 38, el cual nos habla acerca de Judá. Pero, ¿quién es Judá? Recordemos, Judá es un hijo de Jacob, hermano de José, pero no es hijo de Jacob con Raquel, su esposa amada, sino que es hijo de Jacob con Lea, su esposa, con la cual él tuvo que casarse por las circunstancias en las cuales se vio obligado. Lea no se sentía amada por su esposo, por eso clamaba a Dios que le diera hijos, porque ella pensaba que si tenía hijos, su esposo la amaría. Así que pidió a Dios que le concediera hijos, y Dios le concedió hijos. De hecho, le concedió 3, Rubén, Simeón y Leví. Pero con esos hijos, aún así su esposo no la veía como ella quería verla, no era eso lo que ella necesitaba. Ella buscaba su consuelo en el amor de su esposo, pero no lo consiguió. Al final decidió que no buscaría el consuelo del amor de su esposo, sino que buscaría el consuelo de Dios, que se dedicaría a alabar a Dios. Por eso, cuando el Señor le concedió un 4.º hijo a esta mujer, ella le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Este es el Judá del cual vamos a hablar en este capítulo de Génesis, del cual nos habla la palabra de Dios en este capítulo. Judá, hijo de Jacob con Lea. Vemos que Judá era el 4.º en sucesión, siguiendo el orden de los hijos de Jacob, el 4.º hijo mayor. Recordemos que los 3 primeros hijos habían perdido su derecho a la primogenitura y a la bendición de Dios a causa de sus acciones. Después de todo, Rubén se había acostado con Bilha, la esposa de su padre, y Simeón y Leví habían cometido un acto atroz en Siquén por sus deseos de venganza. Pero ahora tenemos a Judá. ¿Qué sabemos de Judá? Bueno, hasta el capítulo anterior no se nos había mencionado exactamente nada de él. Era solamente uno más de sus hermanos. Recordemos que en el capítulo anterior hablábamos de cómo José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Bueno, también fue Judá quien intervino por José. Cuando José estaba en la cisterna, un grupo de mercaderes pasaron. ¿Quién intervino para que José no se quedara en la cisterna? Judá, queriendo acallar su conciencia o quizás por algún tipo de motivación egoísta, no lo sabemos, buscó la manera de convencer a sus hermanos para que ellos no se ensuciaran sus manos con la sangre de su propio hermano José. Así que buscaron hacer que José saliera bien
de todo esto. Él buscó hacer que José saliera bien de todo esto. O quizás lo que él estaba buscando era su propio beneficio personal. Como ya les dije en el estudio anterior, no sabemos a ciencia cierta cuál era la motivación de Judá para lo que estaba haciendo. El punto es que él fue el que propuso a sus hermanos que vendieran a José a los mercaderes y que no lo mataran. No sabemos, como ya dije, si quería salvar su vida o si simplemente era una forma de acallar su conciencia. Vemos cómo José es vendido entonces a los mercaderes. Judá se queda con sus hermanos durante ese tiempo. Ese suceso ciertamente marcaría su vida. Ese suceso ciertamente acompañaría durante el resto de su vida. El hecho de que había vendido a su hermano. Y es en ese punto, y teniendo eso presente, que vamos a iniciar este estudio del libro de Génesis, del capítulo 38 del libro de Génesis. Así que les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Génesis 38, y vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesí cuando los dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. En este pasaje vemos que acontecen varias cosas, todas centradas en Judá y en las decisiones que él toma. Se nos habla de que Judá se va de su casa. Luego se nos habla de que él se casa con una mujer cananea. También se nos dice que él consigue una esposa para su hijo, Er, pero que Er, su hijo, es malo ante los ojos de Dios y por eso Dios le quita la vida. Judá ordena entonces a su segundo hijo, Onán, que se case con la que era esposa de Er, su hermano, para que así Onán tenga hijos con la esposa de su hermano Tamar, y esos hijos cuenten como hijos de su hermano difunto Er. Pero eso no le gusta a Onán, y por eso vemos que Onán procura no embarazar, trata de no embarazar a esta mujer para no darle descendencia a su hermano, y en lugar de hacerlo tenía relaciones sexuales con ella y botaba en tierra el semen, de manera que procuraba no dejarla embarazada. Tal acto egoísta desagradó también a Dios y por eso vemos que le quitó la vida a Onán. Así pues, Judá decide prometerle a Tamar, la esposa de su primer hijo Er, que se va a casar con su hijo menor Sela, pero que todavía es muy joven, así que espera que crezca. Pero esto lo hace con una falsa intención, porque en realidad no pretende que su hijo también muera como murieron los otros dos. Veamos esto mucho más a profundidad. Primero decíamos que Judá se va de su casa.
No es casualidad que esto ocurra después de lo que se nos contó de José. Así que esto ciertamente fue después de eso. No implica que todo lo que diga en este capítulo ocurra antes de lo que pasa en el capítulo siguiente, que regresa a la historia de José, sino que es después de este suceso que José es vendido a sus hermanos. Es como una pausa que la Biblia coloca para hablarnos ahora de Judá y qué pasó con él en todo este tiempo. Judá se separó de sus hermanos. No podríamos decir exactamente por qué, pero seguramente tuvo que haber sido. Se fue después de que vendieron a su hermano, porque le remordía la conciencia por lo que había hecho, porque había vendido a su hermano, José. Aunque también pudiera ser que fuera por su trabajo de pastor, quizás de pastor de ovejas, quizás le salió alguna oportunidad de trabajo en otro lugar y se fue. Porque la Biblia no nos aclara a ciencia cierta esto, pero vemos más probable que tuviera que ver con lo de José, porque ocurre después de que José es vendido como esclavo. Así que es probable que tuviera mucho que ver con este hecho. Él se fue a vivir con un hombre adulamita llamado Hira. Adulán era un pueblo al suroeste de la tierra de Canaán. Era un buen lugar para criar ovejas, pero no un buen lugar para buscar una esposa, porque como ya dijimos, era Canaán. Recordemos que el padre de Judá, Jacob, tuvo que irse de regreso a la tierra de su madre para buscar esposa, porque no debía casarse con una mujer cananea. Lo mismo había pasado con su padre Isaac, a quien le habían buscado una esposa también de la casa de su padre, porque no debía casarse con una mujer cananea. Pero tal parece que esto no le pareció a Judá, porque vemos que él decide casarse con una mujer cananea. No sabemos a ciencia cierta por qué. Obviamente sus hermanos también habían actuado de esta manera, pero él se había separado de ellos y también de la influencia positiva de su padre, que para este entonces podía ser alguien que lo guiara en el camino de Dios, aunque seguramente en este momento su padre no se encontraba en las mejores condiciones para ello, porque se encontraba terriblemente deprimido por lo que él pensaba que le había pasado a su hijo amado José. El punto es que Judá se va y se casa con esta mujer. Algo interesante de todo esto es que no se nos dice el nombre de esta mujer. En ninguna parte se nos dice el nombre de esta mujer. Se nos habla de Súa, que significa independiente o noble. Pero Súa no es el nombre de la mujer. Súa es el nombre del padre de la mujer. Esta mujer le dio a Judá 3 hijos: Er, Onán y Sela. Esos son los 3 hijos de Judá, los cuales él tiene con esta mujer. Así vemos cómo estos 3 hijos que Judá tiene, por lo que se nos dice en el texto, pasa muchísimo tiempo, no sabemos cuánto, porque vemos que no solamente se nos dice que Judá estaba con sus hermanos, se va lejos, y luego, mientras está lejos, se casa, tiene 3 hijos, y pasa el tiempo, a tal punto que el mayor de ellos ya estaba en edad de casarse. Cuando ya su hijo mayor Er estaba en edad de casarse, Judá tomó una esposa para su hijo. El nombre de esa esposa era Tamar. Aquí vemos que no es el hijo de Judá quien escoge a su esposa, sino que es su padre Judá quien lo hace. Esto tiene que ver con las costumbres y las tradiciones de la cultura cananea. Así pues, Judá escogió para su hijo una mujer llamada Tamar. La palabra Tamar significa palmera, y es un nombre común en la escritura. De hecho, hay varias mujeres que se llaman así, Tamar. Pero ¿qué acontece? La Biblia tampoco nos dice qué exactamente es lo que hacía Er. No nos lo está diciendo, pero sí nos aclara que Er era una persona malvada delante de Dios, y por eso el juicio de Dios cayó sobre él y Dios lo mató.
Nunca se nos está explicando las razones exactas por las cuales Dios hizo esto. Sin embargo, vemos que él ciertamente debía ser alguien que no vivía una vida que agradara a Dios, no vivía una vida digna de la persona que él se suponía que era. Así que Dios le quitó la vida. Cuando decimos que Dios le quitó la vida, hablamos de un acto soberano de Dios. Moisés está explicando que es Dios el causante de ello. Nosotros no sabemos cómo ocurrió esto en términos humanos. No sabemos si fue que a él le dio un ataque al corazón, si fue que le mató un rayo, si fue que le dio alguna enfermedad o tuvo un accidente. Lo que sí busca aclarar el autor humano del texto, Moisés, es que esto aconteció porque él era malo delante de Jehová y por eso Jehová le quitó la vida. ¿Cómo afectaría esto a Judá, padre de él, si su hijo mayor, su primogénito, había muerto? Tuvo que haber sido un golpe muy duro para él. Tuvo que haber sido algo que le doliera mucho. Quizás esto le ayudaría a comprender el dolor que sentía su padre por la muerte de José. Dios, al hacer esto, está alertando a Judá del peligro, del mal camino que él está cogiendo al irse a vivir lejos de sus hermanos y juntarse con los cananeos. Está buscando ser una sola familia con ellos y a consecuencia de eso, Dios está obrando en su vida. Luego de la muerte de él, su esposa Tamar queda viuda. Según la costumbre de la época, ¿qué hace Judá? Él le dice a su segundo hijo, Onán, que se case con esta mujer, con la viuda de su hermano. ¿Por qué? Porque así él podría salvaguardar la memoria de su hermano muerto y a la viuda. Al casarse con la viuda, los hijos que Onán tuviera contarían como si fueran hijos de su hermano. El hermano mayor de Onán, murió antes de darle hijos a su esposa. Esta quedó viuda. Una mujer en estas condiciones quedaba en el escalón más bajo de la sociedad. No tendría forma de sobrevivir, pues no tenía ya esposo y tampoco tenía hijos que la mantuvieran a ella. Así que la costumbre y la tradición de la época, recordemos que esto es antes de que el pueblo de Israel exista. En la nación de Israel existiría una ley, la ley del levirato, que indicaría este tipo de cosas, pero esto es antes de eso. Así que tiene que ver más con una tradición cananea como tal, pero era un acto que procuraba el bien de la viuda, porque así ella podría tener un esposo y podría tener hijos, y salvaguardaría no solamente su vida, sino la honra de su esposo muerto. Así que ella, al casarse con Onán, podría tener los hijos de su hermano, Sin embargo, Onán era egoísta porque se negó a tomar esa responsabilidad. Lo interesante de esto es que él no quería darle hijos a Tamar, porque no quería que sus hijos contaran como hijos de su hermano, no como hijos suyos. Pero sí se acostaba con ella, sí tenía relaciones sexuales con esta mujer, se aprovechaba de ella, pero no le concedía hijos. Era una actitud egoísta. De manera que Onán simplemente estaba teniendo a Tamar como alguien con quien tener sexo, pero no como alguien con quien él pudiera formar una familia, porque se rehusaba a hacerlo. Ahora, al hablar de Onán, muchos de ¿qué era lo que hacía Onán? Onán tenía relaciones con Tamar, pero al momento de eyacular, derramaba el semen en el suelo, de manera que ésta no quedara embarazada. Muchos, al hablar de Onán, lo utilizan para hablar de algo que llaman el onanismo, que es decir, el hecho de
de que Onán se masturbaba, y hablaban entonces de esto para hablar de lo malo que está la masturbación. Ciertamente eso es malo delante de Dios, pero el texto no está hablando de eso. El texto lo que está hablando es del egoísmo de Onán, que no quería darle hijos a su hermano, no quería. Así pues, ante tal actitud egoísta, ¿qué ocurre con Onán? Dios le quita la vida, al igual que a su hermano Er. En este caso, con Onán sí se nos dice la razón. Fue su actitud pecaminosa y egoísta, lo cual llevó a que él recibiera el castigo de Dios por sus acciones. El pecado de Onán fue un pecado contra su padre, que le había ordenado casarse con Tamar, contra Tamar, porque le estaba negando el derecho a tener hijos, y contra Dios, porque estaba yendo contra el mandato inicial de Dios, que le había dado al ser humano, que decía que debían fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Él estaba negándose a ser padre, con tal de no darle hijos a su hermano. Así que Dios le quitó la vida. Tampoco se nos menciona exactamente cómo. Lo que se nos enfatiza es que esto ocurre por causa de su pecado. Por causa de su pecado es que Onán pierde la vida. Ante esto, vemos cómo Judá se aterra. Él no querría arriesgar a su hijo. Él no querría arriesgar a su hijo, el único hijo que le quedaba, Sela. Según la tradición, ¿qué debía haber hecho Judá? Así como hizo con Onán, debía haber mandado a su hijo Sela a que se casara con esta mujer para que le diera hijo en lugar de su hermano. Sin embargo, Judá no tenía la menor intención de hacer eso. No le importaba. Después de todo, solo tenía 3 hijos y 2 de ellos ya se habían muerto. De manera que es comprensible, humanamente hablando, que él tuviese miedo de esto. Él tuviese miedo de esto. Básicamente es como si él pensara: esta mujer está maldita, todo el que se casa con ella se muere, así que no voy a dejar que mi hijo menor también se case con ella. Así que le dice a Tamar que se quede viuda hasta que su hijo crezca. Él estaba excusándose en el hecho de que su hijo todavía es muy pequeño para poder darle hijos a ella. Así que le dice: espera que él tenga edad suficiente para casarse contigo y allí te lo doy como esposo. Quédate en la casa de tu padre como viuda hasta que eso ocurra. Esto era solamente una excusa que él estaba utilizando para no darle a su hijo por esposo a ella. ¿Y qué hace ella? Ella acepta la palabra de su suegro y se regresa a la casa de su padre, esperando a que Sela, el último hijo de Judá, creciera. Esto era una costumbre de la época, que las viudas en estas circunstancias, si se encontraban esperando hijos, debían regresar a la casa de sus padres. Ahora, en todo esto vemos que Tamar no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando, porque la Biblia nos aclaró por eso mismo de que la razón por la cual murieron los hijos de Judá no fue por Tamar, sino por sus pecados, porque eran personas que estaban terriblemente mal delante de Dios, y por eso Dios les quitó la vida. Por eso la Biblia enfatizó este hecho, precisamente para que lo podamos tener en presente y para que sepamos que lo que Judá está pensando está mal, de que Tamar no está maldita en ninguna manera. ¿Qué nos podemos aprender nosotros de esto? Bueno, vemos algo muy importante que le faltó a Judá, y quizás también a muchos otros patriarcas en muchos momentos de su vida. ¿Qué pasó con Judá? Que no tomó las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios, porque no buscó a Dios. ¿Será que uno se pregunta, será que Judá consultó a Dios si debía quedarse en casa de su padre o irse a Canaán?
¿Será que Judá consultó a Dios cuando decidió casarse con una mujer cananea? ¿Será que Judá consultó a Dios cuando decidió darle a Tamar como esposa a su hijo mayor Er? ¿Será que Judá consultó a Dios cuando decidió dar a Onán como esposo para Tamar? ¿Será que Judá consultó a Dios cuando decidió excusarse con el asunto de que Selá era todavía muy joven para que fuera esposo de ella? ¿O simplemente fueron decisiones que él tomó en su propio juicio sin tomar en cuenta a Dios? Debemos tener mucho cuidado con esto. Cada vez que tomemos decisiones, no solo las grandes e importantes como esta que Judá ha mencionado, sino todas nuestras decisiones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Todas nuestras decisiones deben hacerse conforme a lo que a Dios le agrada. Debemos tener mucho cuidado de hacer esto y debemos encomendarnos a Dios en oración, presentar nuestras opciones de decisión a Él para que Él nos guíe y tomemos la decisión correcta, para que podamos ver en su palabra cuál es el camino a seguir. No podemos actuar simplemente porque nos parece o porque nos conviene, porque fácilmente podrías decirme, no, que tienes una oferta de empleo en tal lugar. Sí, pero encomendé a Dios esa causa para ver si era lo que Él quería o no, o simplemente estoy actuando egoístamente, no, que quiero casarme con tal mujer. ¿Por qué? ¿Has encomendado a Dios esa causa o simplemente estás pensando egoístamente? Esto fue lo que hizo Judá. Debemos tener mucho cuidado de no hacer lo mismo. Además, algo más que vemos en este pasaje es que Judá no instruyó a sus hijos correctamente, porque donde se nos dice que ellos murieron por causa de Dios, precisamente por sus pecados, es porque eran personas impías, que no tenían temor y reverencia de Dios. Así que tengamos mucho cuidado de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, de criar a nuestros hijos en el camino del Señor, para que así ellos puedan vivir en paz con Él y disfrutar de su comunión y reciban su bendición y no su castigo. Esto no es responsabilidad entera de nosotros, pero hay de nosotros si no hacemos todo lo que esté en nuestro alcance para que esto ocurra, para criar a nuestros hijos lo mejor que podamos, para que así agrademos al Señor. También debemos aprender a discernir las cosas conforme a la palabra de Dios. Así como Judá no se dio cuenta de todo lo que, de que sus decisiones estaban mal delante de Dios, también vemos que Judá no consideró el hecho de que sus hijos fueran responsables de lo que le pasó, sino que en su mente asumió que la culpa era de Tamar. Debemos tener mucho cuidado con discernir correctamente lo que hacemos. No podemos tomar decisiones por lo que a nosotros nos parece y tampoco debemos juzgar a la ligera, porque no sabemos. Más bien debemos analizar a ver qué es lo que está pasando según lo que la palabra de Dios nos dice. Les invito a que continuemos ahora leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer ahora los versículos del 12 al 23 de Génesis. Dice así la palabra del Señor. Génesis 38, del 12 al 23. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue avisado a Tamar diciendo: He aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él.
Luego se levantó y se fue, y se quitó del velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín, junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Veamos qué es lo que pasa en este pasaje. Primero se nos habla de que muere la esposa de Judá. Luego se nos muestra que Tamar toma cartas en el asunto ante el hecho de que se ha dado cuenta de que el hijo de Judá ya creció y no se lo han dado como esposo, así que ella toma cartas en el asunto y hace un plan. Ese plan, lo que se nos dice, tiene que ver con el hecho de acostarse con su suegro y así ella quedaría embarazada. Y vemos cómo Judá luego intenta pagar los servicios que él tuvo de esta mujer, que él no sabía que era su nuera. Veamos más a fondo qué pasa. Primero se nos habla de que muere la esposa de Judá, esta mujer que no se nos ha dicho el nombre, la hija de Súa, la que era esposa de Judá, la madre de Er, Onán y Sela. Esta mujer murió. Ella murió, no se nos dice el motivo, así como no se nos dijo el nombre, no se nos dice el motivo ni la causa. Es interesante notar que ahora no se nos dice que murió por castigo de Jehová. Sin embargo, ella murió. De manera que ahora Judá no solamente había perdido sus dos hijos mayores, sino que además había perdido a su esposa. Lo único que a él le quedaba era su hijo menor, Sela. Era lo único que a él le quedaba. Así que seguramente se tuvo que sentir terriblemente mal. Se tuvo que sentir total y completamente desconsolado. Luego de hacer luto por ella, Judá va a Ticna para trasquilar las ovejas, acompañado de su amigo Hira. ¿Qué es esto de trasquilar las ovejas? Bueno, ciertamente va a trasquilar sus ovejas. Esto no era solamente el hecho de ir y trasquilar las ovejas, sino que era todo un acontecimiento en esa época, cuando una persona que tenía muchos ganados, muchos animales, iba a trasquilar sus ovejas. Era una fiesta que se hacía básicamente, una fiesta de lo más de pagana, en la cual la gente podía hacer lo que quisiera porque no había un control sobre ello. Era una festividad de la época, no muy diferente a lo que nosotros en nuestros días conocemos como el carnaval, algo así, por el hecho de que esta persona iba a trasquilar sus ovejas, porque era considerado dentro de las culturas paganas como un acto de fertilidad. Así que era un momento en el cual muchas personas aprovechaban para tener todo tipo de relaciones sexuales indecorosas. Ante esto vemos que Tamar se entera de que el hijo de Judá ya está grande, no se lo han dado como esposo, así que ella se quita su vestido de viudez. Eso nos da a entender de que ella hasta ese momento había estado guardando su vestido de viudez para con sus esposos muertos. Ella ciertamente esperaba que Judá cumpliera su palabra y le diera a su hijo, pero por más que esperó, Judá no cumplió su palabra. Entonces se dio cuenta de que Judá la estaba engañando y no pensaba darle hijos. Así que ella no tendría muchas opciones. Ella no tiene la opción de simple y llanamente ir a buscarse otro hombre para casarse, porque ella, al ser viuda de los hijos de Judá, estaba a disposición de Judá. Ella estaba bajo el mando de su suegro, tal cual como si éste fuera el padre de ella. Y el suegro tenía que darle un marido, es decir, hasta que en la cultura las mujeres estaban sujetas a sus esposos. Al no tener ellas esposos porque ya estaba muerto, ella estaba sujeta al padre de sus esposos hasta que éste le diera hijos. Pues solamente el padre de sus esposos podría determinar con quién y cuándo ella se podría casar.
Así que la estrategia que Tamar aplica ante esto consiste en disfrazarse como una prostituta, porque ella, a pesar de todo, sabía que podía seducir a Jehová, y seguramente ella también conocía la conducta de Judá, sabía que Judá podría caer fácilmente ante esto. Ella no haría un plan así si no supiera tal cosa. De manera que eso nos habla mal también de Judá, de cómo él sucumbía fácilmente ante este tipo de cosas. Cuando Judá vio a esta mujer, a Tamar, dice que iba por el camino y la vio, él pensó que era una prostituta. Pero así que se comportó más bien, él se comportó como Tamar esperaba que se comportara. Se acercó a ella y pidió acostarse con ella. De manera que Judá, al igual que muchos hombres, se dejó seducir por la belleza de esta mujer, por su físico. Pero algo que agrava todavía mucho más este asunto es que la palabra que se utiliza para referirse a ella, a ella se la llama ramera. La palabra ramera, en el original, tiene la fuerza, tiene la intención de comunicar no solamente que esta mujer se dedicaba a la prostitución, sino que era una prostitución ritual. En las culturas paganas, cuando se hacían actos de adoración a dioses paganos, era normal que existiesen estas mujeres, estas prostitutas rituales, las cuales se acostaban con las personas, con los sacerdotes y con las personas que adoraban a los dioses. Estas eran las rameras, porque ellos consideraban que tener relaciones sexuales con estas mujeres era un acto de adoración a sus dioses. De manera que al hacer esto, Judá básicamente lo que estaba haciendo, no solamente se estaba cometiendo un pecado de índole sexual, sino además un acto de idolatría, porque él pensaba que esa mujer era una sacerdotisa de algún dios pagano, y aún así buscó acostarse con ella. Obviamente todo esto incomoda al lector, pero debemos también tener cuidado de no juzgar con mucha severidad todo esto, en el sentido de que eso era lo normal en su época, en su cultura. Era lo normal, y debemos tomar en cuenta precisamente el hecho de que Judá se había separado de sus hermanos. Al haberse separado de sus hermanos y de su padre, es como si dijera: ya he visto de lo que somos capaces los que decimos que seguimos a Dios, así que yo me aparto de ellos, me separo, me uno al resto del mundo, y soy uno más de ellos y sigo sus costumbres y tradiciones. Así que por eso vemos que Judá va precisamente en esta época de trasquilar las ovejas y se acuesta con esta mujer, que era seguramente común en esos tiempos, en ese tipo de festividades, que estuvieran por allí. Y Judá viene y se acerca a ella y tiene relaciones sexuales con ella. Y lo interesante es que la Biblia dice que esta mujer quedó embarazada, porque se nos dice que concibió. Ahora, él no tenía en ese momento con qué pagarle a ella por sus servicios de ramera. No tenía. Así que le promete uno de sus cabritos. Sin embargo, vemos que él no era solamente su palabra para ella. Era comprensible entonces a los ojos de Judá que ella pidiera algo que le permitiera a él, una prenda de garantía de que de hecho le iban a dar ese pago, de que no simplemente iba a abusar de ella, iba a tener relaciones sexuales con ella y luego no le iba a pagar, no le iba a mandar ningún cabrito. Así que le pide una garantía, y la garantía que le pide son su sello, su cordón y su báculo. ¿Qué eran estas cosas? Su sello, su cordón y su báculo. El cordón es un tipo de brazalete, según creen algunos, y el báculo un tipo de bastón. El sello se cree que es algo quizás en forma de anillo. Estas cosas eran la identificación de las personas en la época. Ellos no tenían cédulas, nada que los identificara. Pero sin embargo, estas cosas que todas estas personas cargaban eran únicas entre sí. No era repetible, y menos la combinación de las tres. De manera que eran la identificación. Eran el sello de que él era quien decía ser. De manera que era algo muy importante. Es como si me dijeran: en prenda de garantía de que me vas a pagar la plata,
voy a comprar algo, no tengo el dinero, en prenda de garantía, ya te busco la plata, ¿cómo saben que voy a regresar? Les dejo algo, ¿cierto? En este caso sería como si dejara la cédula. Eso era lo que Judá estaba haciendo, estaba dejando su identificación en manos de ella. Así pues, Judá accedió y le dejó la identificación a esta mujer. Después de tener relaciones sexuales con ella, ellos se separaron, cada uno por su camino. Pero como ya dijimos, Tamar quedó embarazada. Más adelante, Judá quiso cumplir su palabra y mandar el pago prometido. Él mandó el cabrito. Es interesante notar el hecho de que no fue él mismo en persona, sino que mandó a su amigo Gira a que hiciera esto, a su amigo el adulamita. ¿Por qué él fue a hacer esto? Bueno, él seguramente tenía algún tipo de reputación y no quería que lo vieran por allí preguntando por una ramera. No quería que se hablara mal de él. Así que le pidió el favor a su amigo de que lo hiciera, de que fuera su amigo quien viniera y diera el pago por él. Sin embargo, cuando llegan al lugar donde se encuentra esta mujer, no la encuentran. Y preguntan por ella, pero nadie da respuesta de ella. Nadie sabe qué pasó con esta ramera que se ponía en este lugar. Nadie da razón. Así que Judá simplemente decide, bueno, yo cumplí con pagarle, pero ella no estaba allí, así que ya no es responsabilidad mía. Yo cumplí mi palabra, si ella no estaba, no es mi culpa. Aunque debemos también tomar en cuenta el hecho de que si él en realidad tuviera la intención de pagarle, no hubiera desistido a la primera, hubiese hecho más intentos, si pensaba que era una sacerdotisa ritual, debía de ir a los lugares de adoración de los dioses paganos y ser más diligente con esto. Sin embargo, al primer tropiezo dijo, bueno, esto se acabó, yo traté de cumplir, ella no estuvo allí, así que ya no es asunto mío, ya no es problema mío. Fácilmente se lavó las manos ante todo esto. Así pues, ¿qué podemos nosotros aprender de este pasaje? Primero, que Judá buscó consuelo en donde no debía buscarlo. Él se sentía muy triste por la pérdida de su esposa, ya no tenía sus hijos, y lo que busca es una prostituta, pero no solo una prostituta cualquiera, es decir, encima de que ya está mal que vaya con una prostituta, va con una prostituta que él piensa que es una mujer pagana, una prostituta ritual. Debemos tener mucho cuidado que cuando las situaciones adversas vengan sobre nosotros, no busquemos el consuelo en el lugar equivocado. Nuestro consuelo como creyentes, nuestro consuelo debe estar única y exclusivamente basado en la palabra de Dios. Si no lo encontramos en la Escritura, debemos buscarlo en hermanos que nos den un poco más de luz o que tengan un poco más de luz acerca de la Escritura, porque en ella es donde podemos encontrar el consuelo para nuestras almas. Debemos tener mucho cuidado de dónde buscamos el consuelo en una situación difícil. También vemos que Tamar actuó con las opciones que tenía a su mano para llegarse a Judá. Esto que Tamar está haciendo está mal, obviamente. Ella no solamente está mintiendo, sino que se está haciendo una prostituta, se está haciendo una sacerdotisa ritual. Pero también debemos tomar en cuenta algo y no ser tan severos con ella en el sentido de que ella no es que tuviera precisamente muchas opciones sobre todo esto. Además de que su plan, por lo que veremos más adelante, dependía de que ella quedara embarazada. Y todo su plan consistía en que ella solamente iba a tener relaciones con Judá una sola vez. Es decir, que ella tendría fe de que eso bastaría. Era un acto en cierto sentido de fe. Obviamente estaba totalmente equivocado lo que estaba haciendo, pero a sus ojos no era así, en su cultura no era así, y a ella nadie le había dicho que no era así. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que eso está mal, así que nunca deberíamos buscar imitar esa manera de actuar o de pensar. Sin embargo, sí deberíamos imitar esa confianza en Dios, de que cuando actuamos en fe, sabiendo nosotros su palabra, conforme a su palabra, y no como lo hizo Tamar, como si el fin justificara los medios, vamos y hacemos lo que a Dios le agrada,
el Señor ciertamente corresponderá con nuestras acciones. También debemos ser diligentes con nuestras palabras. Debemos procurar con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ánimo hacer la voluntad de Dios. Y debemos también procurar con todas nuestras fuerzas cumplir nuestras promesas. Si hemos prometido algo, debemos cumplirlo con toda nuestra fuerza. No debemos desistir a la primera como hizo Judá, que apenas le pareció que ya todo, que no tenía, no, esta mujer no está aquí, no tengo que pagar nada, entonces ya, no pago nada. A la primera oportunidad se zafó de la deuda. Debemos tener mucho cuidado con eso. Si tenemos una deuda con alguien, si hemos prometido algo a alguien, debemos ser diligentes y hacer todo nuestro mayor esfuerzo para tratar de cumplirlo. Vamos a terminar entonces la lectura de este capítulo. Los invito a que vayamos ahora a los versículos, a la palabra del Señor, Génesis 38, versículos del 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué vemos en este pasaje? Primero vemos que Judá se entera de que Tamar está embarazada y la condena por ello. También vemos cómo Tamar confronta a Judá, cómo Judá acepta la responsabilidad de sus acciones. También se nos cuentan que los hijos de Tamar son gemelos. Veamos esto un poco más a fondo. Primero vemos entonces que Judá, cuando se enteró de que Tamar estaba embarazada, ¿qué hizo? La mandó a matar. Sacadla y sea quemada. ¿Por qué fue él tan drástico con esto? Bueno, porque ella, por así decirlo, legalmente estaba comprometida con su hijo Selah. El hecho de que esté embarazada quiere decir que ha tenido relaciones sexuales con otros hombres. Vemos que se nos habla de sus fornicaciones, es decir, que no fue simplemente que tuvo relaciones sexuales una vez, sino que tuvo relaciones sexuales varias veces. ¿Por qué salude esto? Porque no era muy común que una mujer quedara embarazada a la primera, de esta manera. Sin embargo, esto era lo que había pasado. Pero ellos no lo sabían, así que lo que aludieron fue de que ella no solamente había fornicado una vez, sino que era su costumbre, era una mujer fornicaria. Y el castigo que Judá declara es que debe morir, que debe ser quemada. Como jefe del clan, él sigue siendo responsable de su nuera. Como ya hemos dicho, ella se debe a Judá y Judá decide quemarla. Este era un castigo común en la época para las esposas infieles. Esto no fue simplemente algo exclusivo de Judá. De hecho, en la legislación judía más adelante, está el castigo de pena capital. De esta forma era dado para una hija del sacerdote que se prostituyera, o para los culpables para los que fueran culpables de cierta forma de incesto. Este tipo de castigo de ser quemada. Ante el hecho de que va a ser quemada, vemos que Tamar reacciona. Es interesante notar de que esto ocurre cuando la están sacando, no desde antes. No esperó
no fue a decirle a Judá, sino hasta el momento en el que Judá se dio cuenta o se enteró de ello. Básicamente, ella estaba esperando el momento oportuno, estaba esperando a que él se enterara. No procuró ir a decírselo ni nada, sino que esperó el momento más oportuno, el momento en el cual esto fuera más público, el momento en el cual ella fuera más avergonzada, porque al hacer esto, al esperar este momento, también al delatar a Judá, ella no solamente se avergonzaría a sí misma, sino también a él, de manera que tendría muchas más personas que también sabrían lo que había pasado. Así que Tamar actuó con astucia y al hacerlo se vindicó a sí misma de la acusación contra prostitución. Ella hace la solución lógica de que el que la contrató a ella como prostituta es tan culpable de este pecado como lo es ella. Es decir, ella no está eludiendo la culpa de sus acciones. Lo que está diciendo es que Judá también es culpable. Ante esto vemos que Judá acepta su pecado. Él cayó en la trampa que Tamar le había tendido. Cuando la sacaban para matarla, vemos que Tamar indicó que el padre del bebé, ¿quién era? El dueño de las 3 prendas, como si dijera, el dueño de esta cédula. Ese es el padre de mi hijo, el padre de mi hijo. Así que esto le hizo saber enseguida a Judá quién era Tamar, aquella mujer que se le había quedado con la identificación. Era esa mujer. Al darse cuenta él de esto, él dijo, más justa es ella que yo. Él confesó esto. Básicamente él confesó lo que había hecho. Es decir, Judá, a través de todo lo que había pasado, podía darse cuenta del verdadero problema. Él tuvo la culpa de esto por no proporcionarle un hijo a Tamar a través de su último hijo, Sela. Él dice, más justa es ella que yo. Esto no es una alabanza por el carácter moral de Tamar, diciendo ella es inocente, porque ella había fornicado, ciertamente. Sino más bien es un elogio a ella por su deseo de darle un descendiente, de darle un nieto a Judá, de darle un hijo a Judá, en este caso. De manera que al decir esto él anulaba la sentencia de muerte que había declarado sobre esta mujer, sobre Tamar. De manera que lo que él está diciendo cuando dice que ella es más justa que él, básicamente es que entre los dos, él es más malo. Él es más malo. No quiere decir que ella sea buena, es que entre los dos él es más malo, él es peor. Ella se arriesgó mucho para darle un heredero a Judá. Y es interesante el hecho que se nos menciona, que Judá ya no la volvió a conocer. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, los amigos que nos están viendo quizás no lo sepan, los hermanos sí. La palabra conocer en la escritura se refiere a tener relaciones sexuales. Obviamente él la conocía físicamente, sabía quién era ella. Cuando dice conocer se refiere al hecho de que no volvieron a tener relaciones sexuales. Es decir, Judá nunca más se lo llevó a ella nuevamente. No es que la tomó por mujer y tuvo relaciones con ella y tuvo más hijos. No se nos dice eso. Sino que Judá nunca más volvió a acercarse a ella. Ahora, de esta unión de Judá con Tamar, nacieron no uno, sino 2 bebés. Nacieron gemelos. Esto era algo interesante, porque ella no solamente quedó embarazada la primera, sino que quedó embarazada de gemelos. Tuvo 2. El primero de ellos fue Fares y el segundo fue Sara. Vemos que es usado un hilo para indicar cuál era el primogénito. Quizás ya sabían que era gemelo, entonces para saber cuál de los 2 era el niño mayor, apenas asomó la mano enseguida lo marcaron. Sin embargo, vemos que esto no pasa así.
Sin embargo, vemos que esto no pasa así. Lo importante aquí es que esto era una forma de saber quién de los dos era el hijo primogénito. Ahora, lo interesante de estos hijos, de Fares y de Zara, es que precisamente de Fares, el hijo que Tamar tuvo con Judá, es que vendría el rey David, y también es que vendría el Señor Jesús. Es de Fares. Tamar asumió la responsabilidad, como ya dije, Judá asumió la responsabilidad por Tamar, como ya dije, no volvió a acostarse con ella, pero también cuidó a sus hijos, como si fueran hijos suyos, que de hecho lo eran. Los cuidó y los aceptó como tal. Más adelante, cuando toda la familia de Jacob, incluyendo a Judá, vayan a Egipto a vivir por causa de lo que veremos más adelante con José, Judá no solo se llevó a Sela, su hijo, sino también a los dos hijos de Tamar, como dice Génesis 46:12. Así pues, en todo esto vemos algo muy importante, algo que es de vital importancia y que nosotros debemos aprender. Primero que todo, debemos tener cuidado de no juzgar a otras personas. ¿Podemos juzgar a otras personas? La Biblia dice que sí, pero con justo juicio. No debemos juzgar apresuradamente, sin conocer todos los hechos. Judá pensó que Tamar era una fornicaria, pero ya vemos cuán equivocado estaba respecto a lo que él estaba pensando, y al final tuvo que retractarse de ello. Y algo que es de vital importancia en este pasaje, y que de hecho es la intención de todo el capítulo entero, es mostrarnos la gracia de Dios, la gracia de Dios. Porque en este capítulo no hemos visto a personas santas y buenas. En el capítulo anterior hablábamos de José y de cómo él no había hecho nada malo, cómo él era inocente de lo que ante sus hermanos, ante lo que sus hermanos le estaban haciendo. Pero Judá no era inocente. Vemos un contraste entonces entre José y Judá. Por eso vemos que este capítulo acontece en medio de la historia de José, con una pausa a la historia de José. Es un contraste para mostrarnos a Judá y a José, para mostrarnos cómo José estaba sufriendo en Egipto, pero Dios estaba con él. Y aquí vemos cómo Judá estaba más cerca de su padre, tenía más acceso a él. Sin embargo, Dios estaba en su contra porque había matado a sus hijos. Sin embargo, Dios le estaba instruyendo y le estaba disciplinando para hacerle ver la consecuencia de sus acciones, para hacerle volver a su casa. Vemos cómo Dios muestra su gracia entonces contra esta persona, contra Judá. No fue porque Judá fuera el mejor de los hijos de Jacob, no, fue porque a Dios le plació así, escoger a esta persona. Vemos claramente aquí cómo se cumple lo que dice la Escritura, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Porque no fue de José, sino de Judá, específicamente de Fares, el hijo que él tuvo con Tamar, que vendría el Señor Jesús. Y es interesante, porque si leemos la genealogía del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 1, vemos que allí, en las genealogías, se mencionan los nombres de los padres y los hijos que siguen la línea genealógica. Sin embargo, no se mencionan a las madres, pero hay algunas madres que sí se mencionan, y entre ellas está Tamar. En la genealogía de Jesús, el nombre de Tamar quedó grabado como una muestra de la gracia inefable de Dios. Así que debemos alabar a Dios por su gracia, porque si Él permitió que personas que cometieron este tipo de actos viles, tanto Judá como Tamar, fueran parte del linaje del Señor Jesús, podemos comprender que aún personas, por más viles y pecadoras que sean,
si se arrepienten de su maldad, si reconocen que no han sido justos delante de Dios, Dios les concederá la gracia. Por su gracia pueden reconocerlo y Dios les concede su perdón. Seamos agradecidos por Dios por el hecho de habernos escogidos a nosotros. Alabemos a Dios constantemente por su gracia. Reconozcamos que no somos mejores que las demás personas. Como dijo el famoso predicador Charles Spurgeon, si alguien piensa mal de ti, no te ofendas por ello. Tú eres peor de lo que piensa. Tú eres mucho peor de lo que piensan. Nosotros somos peor de lo que las demás personas puedan pensar mal de nosotros. Mas aún así, a Dios le plació, porque le plació llamarnos y salvarnos. Por eso debemos ser agradecidos con Él. Por eso debemos alabarle por esa gracia tan sublime que Él nos ha mostrado. Enfoquémonos en Él, pongamos nuestra mirada en Él y confiemos plenamente en Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos guardas. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que tú nos has dado, que siendo nosotros tan viles y pecadores, tú nos has concedido el privilegio de ser parte de tu iglesia, de ser parte de tu pueblo, de ser parte, Señor, de tus hijos, porque nosotros no éramos hijos tuyos, Padre. No todo el mundo es hijo tuyo, Padre amado, sino aquellos que han creído en ti. A estos les has concedido el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a ser parte de los hermanos del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros no somos mejores que Judá o que Tamar, mas aún así a ti te ha placido el llamarnos, oh Dios. Gracias, Señor. Enséñanos a ser agradecidos contigo, enséñanos a vernos como en realidad somos y enséñanos a alabarte a ti por esa gracia tan maravillosa que tú nos has concedido. Gracias, Padre amado, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por un vil pecador como yo, por los viles pecadores que como yo se reconocen así, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo y concede tu gracia a los amigos que nos están viendo, Padre amado, para que ellos se den cuenta de su pecado y se vuelvan a ti de corazón. Gracias, Rey del cielo y Dios eterno. A ti nos encomendamos en este día tuyo, día del Señor, para que tú nos ayudes a guardar este día para tu gloria. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, eso era todo de este estudio del libro de Génesis. El Señor les bendiga.